Bien, hermanos, buenas noches. Un gusto de saludarles nuevamente. Les voy a invitar que inclinen su rostro. Vamos a orar, dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar conectados para que este estudio sea de mucha bendición y de gloria a nuestro Dios eterno. Le invito a que incline su rostro. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por este nuevo tiempo que nos das para seguir avanzando y conociendo los eventos del final de los tiempos antes de entrar al estado eterno, donde tú vas a manifestar tu ira, vas a manifestar ese juicio que tú has revelado a través de tu palabra y que cumplirás de una manera firme, fiel a lo que tú has dicho. Te damos gracias por poder estudiar este tema que sin lugar a duda nos llama a la santidad, nos llama a vivir de una manera piadosa. Te rogamos que sea ese el efecto que produzca en nosotros. Y también, Dios amado, podamos a través de estos estudios glorificarte de una mejor manera también. No solamente al disponernos a aprender en esta hora, sino que también con nuestra vida, que lo que aprendamos, comprendamos el día de hoy, también nos haga madurar en la fe, aprendiendo más de ti, de tu carácter, tus atributos, tus acciones y también cómo es que tú tratas con el pecado. Te agradecemos por este tiempo, te bendecimos, te rogamos tu dirección para este estudio, lo hacemos para tu gloria a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos con nuestra sesión número 22. Ya vamos lentamente, o no tan lentamente, acercándonos ya al final de este panorama escatológico. Quedan un par de sesiones, pero ya vamos llegando eh, como a las últimas partes porque nos vamos acercando ya al milenio, eh, que va a ser tema de dos sesiones más y de ahí obviamente al juicio del trono blanco y ya después a las últimas palabras del libro de Apocalipsis, ya como el gran referente, por decirlo así, de estos eventos del fin de los tiempos, ¿ya? Así que hoy día vamos a estar analizando dos capítulos, el capítulo 17 y 18, para conocer un poquitito más respecto de Babilonia o de la gran ramera que se conoce, ¿ya? A modo de introducción, quiero eh, compartir con ustedes esta cita del pastor John MacArthur, que dice, el diablo que engañó a las personas en Babel y desde allí lanzó la religión falsa sobre la tierra, engañará una vez más al mundo. No es extraño que esta ciudad que vamos a estar estudiando el día de hoy, Babilonia, esté emplazada cerca del lugar donde se estima que estaba Babel. Babel, Babilonia, algo muy similar. En Babel, si retrocedemos allá al libro de Génesis, recordamos que el hombre quiso ser igual a Dios, quiso llegar a la altura de Dios y por eso generó esta torre. A raíz de eso, el juicio de Dios fue confundir a los hombres en la maldad que tenían y obviamente les dio las diferentes lenguas. Y no se pudieron comunicar, se dispersaron y hasta, por decirlo así, hasta ahí llegó su idea, ¿ya? En ese momento. Obviamente eso ha repercutido en el tiempo, el hombre ha lanzado, ha generado a través de su ideología, sus pensamientos, distintas religiones falsas a raíz de eso, tratando de ser igual a Dios, menospreciando al Dios verdadero, pero en el fin de los tiempos va a generarse una religión global, una religión que va a agrupar a todas las demás y que va a finalizar, por decirlo así, en la adoración del anticristo, como lo vimos hace algunas sesiones atrás cuando analizábamos el hecho de que el falso profeta iba a dirigir, iba a llevar a las personas a adorar al anticristo. Sobre todo después de que se le diera muerte y él resucitara, algo haciendo como un símil al Señor Jesucristo. Y toda la adoración va a girar hacia el anticristo. Obviamente para como quitar del centro al Señor Jesús, obviamente sabemos que ese no va a dar resultado y el juicio de Dios va a llegar de todas maneras, ¿ya? Entonces, Babilonia es esta ciudad, ¿ya? Y está asociada a Babel, ¿ya? No es algo extraño, no es
la misma ciudad, no va a ser la misma torre, pero tiene, digamos, como la misma lógica, el mismo razonamiento detrás. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a estar viendo Babilonia, su religión, economía y caída. ¿Ya? Estos tres temas se abordan en estos dos capítulos. En el capítulo 17 se habla respecto de su religión y en el capítulo 18 respecto de la caída y dentro de lo que relata de la caída vemos también el tema de su economía, ¿ya? Por eso estos tres temas son los que vamos a tocar en esta noche. Vamos con el capítulo 17. Pero antes de eso, es necesario, abro un paréntesis antes de continuar, la sesión del día de hoy, vamos a ver estos dos capítulos que mencionaba, pero va a estar un poco, em, no tan ordenado como están los versículos, sino que obviamente el material está en estos dos capítulos, pero vamos a analizarlo un poquitito, no mucho más desordenado, ya solamente por una cosa didáctica para comprender eh, mejor qué es la ciudad y todos los otros temas que vamos a analizar. Entonces, cerrando el paréntesis, Babilonia, qué ciudad es? Y esto es lo primero que nosotros debemos de analizar. Mucho se dice, algunos mencionan que es Jerusalén, otros que es otra ciudad, pero vamos a mirar el texto para definir realmente qué o cómo debemos comprenderlo de una manera más bíblica. ¿Ya? La gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es así como se menciona la ciudad de Babilonia. Eh, Ella dice que está emplazada sobre muchos mares y lo explica el texto, que habla y menciona el hecho de que esos, donde está emplazada, ejemplifica reyes de la tierra, ¿ya? Y eso ya nos lleva a pensar, obviamente, que quizás podría ser un sistema, podría ser quizá una ideología en general, pero lo que nosotros debemos de pensar y debemos de analizar es lo que las escrituras dicen. Y lo que las escrituras dicen es que es una ciudad literal. ¿Dónde lo dice? Lo dice en varias partes. Quizás no literalmente, no dice Babilonia es una ciudad literal, no lo dice de esa manera, pero habla respecto de la ciudad, habla de que está posicionada en cierto lugar, cosas que suceden en ese lugar, por lo tanto debemos comprenderlo como una ciudad literal, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Algunos opinan que es Roma en alusión a los siete montes, ¿ya? Pero este argumento no es tan fuerte. ¿En qué sentido? En el sentido de que el texto en el capítulo 17, donde principalmente se habla y se menciona un poco más dirigido a dónde está esta ciudad, eh, son ilustraciones, son metáforas para referirse a ella. Por ejemplo, si vamos al versículo 15 del capítulo 17 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. ¿Ya? O sea, hay una explicación respecto de que esta ciudad no está flotando en el mar, sino que es una ilustración, una metáfora para mencionar que esta ciudad está sentada, se sienta. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene autoridad sobre pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Ese es el sentido que tiene el decir que está sentada sobre las aguas. Entonces, cuando menciona los montes, no tendríamos por qué en ese contexto próximo dentro del mismo capítulo decir que son montes literales, ¿ya? No podríamos mencionarlo de esa manera. Por eso menciono que no es un argumento tan fuerte, porque si fuese así, tendríamos que pensar también que si está sobre las aguas es porque es una ciudad flotante. Y no ese es el sentido porque el texto lo explica de esa manera, ¿ya? Em, Otros dicen que es Jerusalén. Y Jerusalén tampoco podría ser porque que Jerusalén se menciona
y se habla generalmente de Jerusalén como la ciudad santa, ¿ya? En esta ciudad es otra completamente distinta. Las escrituras dicen y mencionan que la ciudad es real. Primero, porque se refiere a ella junto al río Éufrates. Y eso ya nos envía a otro lugar, a otro lugar geográfico. Y menciona literalmente el río Éufrates, río que en la actualidad existe, ustedes lo pueden buscar las imágenes en internet. Es un río con mucha agua que está cerca de una ciudad de la nación actual de Irán. ¿Ya? Si no mal recuerdo, la ciudad de Bagdad. Si usted busca Babilonia, hay todo como una villa, un sector de la ciudad que se menciona con ese nombre. Y justamente está cerca, perdón, está cerca del río Éufrates. Recordemos que dentro de los juicios de las copas, una de las últimas es justamente que este río Éufrates, que es un río muy ancho con mucha agua, se seca para que los reyes puedan acercarse hasta o sea, puedan traspasar el río como una preparación para los últimos juicios de Dios. Por lo tanto, es una ciudad, está junto al río Éufrates, ¿ya? Obviamente no tenemos la posición exacta, el río Éufrates es un río muy extenso, pero obviamente esto ya nos indica primero que no es Roma, segundo que no es Jerusalén, ¿ya? Porque ninguna de las dos está cerca del río Éufrates, ¿ya? Lo más probable que sea una ciudad reconstruida, ¿ya? Por todo lo que menciona acá. Podemos pensarlo, no podemos ser categóricos, pero podríamos pensarlo como una ciudad reconstruida. Segundo, esta ciudad, sin lugar a dudas, será el lugar del trono del anticristo. Ahí él va a estar para liderar a las demás naciones, para liderar a los demás reyes. Desde aquí él va a ejercer, obviamente, su poderío, su autoridad hacia todos los demás. ¿Ya? ¿Podría ser la antigua ciudad de Babilonia? ¿Ya? ¿Por qué? Porque como vemos en Isaías y Jeremías fue profetizada una destrucción total, pero cuando la conquistaron los medo-persas, ahí va allá por el tiempo de Daniel, no hubo una destrucción completa. Por lo tanto, podría ser esa ciudad porque obviamente no se ha cumplido esa profecía y el Señor dice, obviamente acá en esta revelación, que esa ciudad va a ser destruida completamente. ¿Ya? ¿Dónde es que va a estar emplazada esta ciudad? Esta ciudad va a estar emplazada primero en un fértil campo petrolero. Sabemos que allá ese sector, en esa ubicación geográfica es un, un campo petrolero de mucha riqueza, ya todo lo que es ese sector de Arabia Saudita, Medio Oriente, como se conoce, eh, con un ilimitado suministro de agua justamente por este río. La verdad es que uno cree que allá, por ser un lugar tan desértico, el río sería muy delgadito, con muy poca agua, y la verdad es que es un río de mucha agua, es como ver uno de los ríos del sur de Chile. Eh, Y también va a tener un lugar muy estratégico entre Asia, Europa y África, ahí emplazada en el centro de esta conexión entre estos tres continentes. Obviamente ocupa un lugar privilegiado, ¿ya? Y esto tiene que ver también con el tema de la economía. Y ahí donde va a estar. Por lo tanto, en resumen, Babilonia es una ciudad literal, sí, no es Roma, no es Jerusalén, es Babilonia una ciudad. Podría ser la antigua Babilonia, sí, obviamente reconstruida de aquí a esa época para que el anticristo pueda dominar desde ese lugar, ¿ya? Em, Eso es lo que tenemos que tener claro primero con la ciudad de Babilonia. Segundo, en Babilonia se va a establecer una religión. Y es lo que menciona el capítulo 17. A esta Babilonia se le conoce, se le llama como la gran ramera, ¿ya? Y esto tiene que ver
porque es una metáfora a su idolatría, a su apostasía religiosa, o sea, se va a apartar de toda religión más tradicional, más apegada al cristianismo, y va a generar su propia religión, y por eso se le conoce como la gran ramera, ¿ya? Algunos lo mencionan también haciendo como eh, una conexión de Roma con la Iglesia Católica. No necesariamente puede ser la Iglesia Católica como el puntapié inicial, la base para esto, pero obviamente va a estar emplazada en Babilonia y no en Roma como está actualmente. Y esta religión va a tener una autoridad sin igual, va a tener una religión sobre muchedumbres, ya como lo menciona el capítulo 17. De cierta manera podemos ver un símil con la religión católica, ¿ya? No podemos asumir que es literalmente la Iglesia Católica. ¿Tiene una autoridad sobre muchedumbres? La Iglesia Católica tiene una influencia muy poderosa respecto a eso, la ha perdido con el tiempo, y eso obviamente también nos muestra que quizás no sea esa la religión, pero antiguamente tenía un poderío impresionante. La religión de Babilonia va a tener una autoridad sobre muchas naciones, ¿ya? Y eso es algo distintivo. Va a tener alianzas. Y las alianzas no solo van a ser con los gobernantes, sino que con todo el mundo, con los moradores de la tierra. Obviamente, descontamos a aquellos que creen en el Señor Jesús, aquellos que se han identificado con Dios y que no son y que no llegan a tener la marca de la bestia. Y el anticristo obviamente apoya todas estas alianzas en tanto sea político, económico, en tanto poderío militar, hay toda una unión para poder eh, ejercer dominio sobre los moradores de la tierra. Como el mundo va a estar en una situación muy compleja, esto va ocurriendo de una manera progresiva entre medio de todo el juicio de las copas y todo, hay muerte, destrucción, contaminación de las aguas, etcétera, etcétera. Todo el mundo finalmente está en una crisis muy terrible. La solución a eso, sin lugar a duda, va a ser lo místico y lo sobrenatural. Por eso es tan importante el hecho de que el anticristo, en esta tratar de ser igual a Jesús, muere y resucita. Y por eso la gente cree en él como esta solución mística o sobrenatural a lo político, a lo económico, al poderío militar que va a estar muy mermado. Aún así, Babilonia, como lo vamos a ver, es un centro económico muy potente. Y va a haber, digamos, lamentación respecto de su destrucción. Se menciona a esta Babilonia, o a la religión de Babilonia, como la bestia que tenía 7 cabezas que representan a los montes y los gobernantes pasados, presentes y futuros. Así lo menciona el texto y lo explica en los últimos versículos del capítulo 17. Habla también de cuernos que representan a 10 reyes futuros que van a durar muy poco tiempo porque el anticristo los va a exterminar para poder él tener toda la autoridad. ¿Ya? Esto de las 7 cabezas que representan 7 montes o 10 cuernos que representan 10 reyes futuros es lo que el texto dice y explica. Por lo tanto, no hay eh, lugar para poder interpretarlo de una manera distinta, porque el texto es claro y nos ayuda a comprender de una mejor manera a qué se refieren estas ilustraciones con las cuales se describe a esta gran ramera. Ahora, con respecto a su atavío, el texto habla respecto como de una vestimenta, y es una vestimenta, su atavío es para llamar la atención, ¿ya? Tenemos que entender que se menciona como una ciudad vestida, o sea, va a ser una ciudad muy elegante, una ciudad llamativa, no necesariamente eh, de mucho lujo, pero sí llamativa en la forma en que está hecha. Quizás grandes edificios, no lo sabemos. El texto no entra en detalle de cómo es que es el detalle, pero habla
en el versículo 4, y dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía su manto un cáliz de oro lleno de abominaciones. Entonces, eso nos muestra que es una ciudad a la vista impresionante. ¿Ya? Y por eso se habla, digamos, de la vestimenta de esta mujer, al que hace la referencia el capítulo 17, hablando de Babilonia. Sus abominaciones que acabamos de ver están presentes en un cáliz de oro y tiene una distinción única. En el versículo dice, versículo 5, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, este lugar, hermanos, Babilonia, va a tener una religión que va a generar no solamente una economía muy potente, como ya lo vamos a ver, sino que una religión que va, desde donde va a nacer, va a ser la fuente de las abominaciones de las cuales los moradores de la tierra se van a tomar para ir en contra de Dios, para actuar en contra de la voluntad de Dios. Y por eso Dios va a juzgar. Pero también entendiendo que Dios muestra su gracia, recordemos que hay 144.000 proclamando el Evangelio. Ángeles, un ángel que proclama el Evangelio eterno. Aún así, esta Babilonia, esta gran ramera, la madre de las rameras, título terrible, hermano, va a ser el centro desde donde van a nacer. Y por eso es como que habla de que las tienen un cáliz, porque de ahí como que las junta todas. Y todos los moradores de la tierra que tienen alianzas con ella, obviamente están en esta misma situación. Pero esto es la base, esto es lo que es la ciudad o la religión de Babilonia, mejor dicho. Y esto sienta las bases, es el sustento, por decirlo así, para acusarla, porque tiene un cruento deseo de violencia y exterminio, obviamente primero aquellos que no se someten a su designio, a su voluntad, hablando de la religión de Babilonia, por lo tanto los persigue. ¿Y quiénes son esos? Son los hijos de Dios, los que creen en Jesucristo, los que han abrazado al Señor Jesús, habrán abrazado el cristianismo verdadero. Por eso su objetivo es exterminar a los hijos de Dios, a los que no se quieren someter a sus normas, a los que no se quieren marcar con eh, el sello de la bestia o con el número de la bestia. Por lo tanto, hay acusaciones en contra de ella, de parte de Dios. Y eso va a hacer que esta religión sea exterminada. El apoyo al anticristo durará limitadamente. En algún momento la va a empujar, estamos hablando de la religión, la va a empujar, la va a potenciar, pero va a ser muy limitado porque en algún momento el anticristo y los 10 reyes la van a aborrecer, la van a eliminar, la van a exterminar para que el anticristo tome todo poder, todo el dominio. Él tenga el control absolutamente de todo, incluso de lo que las personas creen, piensan. Por eso la religión va a ser exterminada. El anticristo quiere tener dominio sobre todo. El anticristo quiere que ante él se doble toda rodilla, pero ante el que se va a doblar toda rodilla es aquel que tiene el nombre sobre todo nombre, y ese es nuestro Señor Jesús. Pero el anticristo quiere ser igual, sigue esos pasos. Y esta es la religión, hermanos. Obviamente usted después puede leer el capítulo 17 con más detención como para comprender un poco mejor si es que ya no lo ha hecho. Y ahí está todo el detalle. Estamos haciendo un panorama escatológico. Esta ciudad, con estas acusaciones, con estas abominaciones que comete, con su atavío, con todas sus alianzas, va a sufrir un castigo. Babilonia no va a quedar de pie. Babilonia va a ser destruida. Babilonia va a sufrir una caída de la cual no se va a levantar nunca más. Y es eso lo que relata el capítulo 18. Y este castigo
Este castigo tiene que ver primero con su actividad demoníaca y su influencia fornicaria. Eso es lo primero que tenemos que nosotros entender. Versículo 2 del capítulo 18 dice, y clamó con voz potente, hablando de un ángel, diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. O sea, tenemos estas dos razones. Por eso la ciudad es destruida. Primero, porque está llena de demonios. Recordemos que en uno de los juicios son liberados los demonios sobre la tierra y centran su actividad, entendiendo este pasaje, en esta ciudad, la ciudad de Babilonia. Y eso lleva además que esta ciudad se potencie en su maldad y sea la fuente de abominaciones, de influencia sobre los reyes de la tierra para que forniquen junto con ella. O sea, hay una alianza que los lleva incluso a fornicar en el sentido de no asociarse con Dios. Lo primero que sucede es que hay un llamado a que se abandone la ciudad. Este llamado claramente es hacia los cristianos que podrían estar viviendo en ese lugar, escondidos, tratando de sacar un provecho de la ciudad, de vivir. Entendemos que los que no estén con la marca no van a poder comerciar, por lo tanto puede haber algún creyente que esté escondido para poder obtener alimentos, cierta seguridad. Entonces es un llamado a que se salga. Versículo 4. Yo oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. O sea, salgan de ahí, porque esta ciudad va a ser destruida. Y después de este llamado a abandonar la ciudad, se define un castigo. Se define un castigo en el versículo 6. Dice, dadle a ella como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Esto nos puede parecer muy injusto en el fondo. ¿Por qué le va a pagar el doble con lo que haya hecho? Pero lo que hace referencia finalmente es a un juicio justo. Es un castigo de acuerdo a sus actos. Por eso habla en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. La ciudad se caracteriza por un orgullo, por autosuficiencia, por deleites, como lo menciona dentro de los textos, como lo leímos anteriormente. Y recibirá un castigo, una destrucción repentina e instantánea. Versículo 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso Dios es el Señor que la juzga. Imagínense, tratemos de un poco imaginar esta gran ciudad, con sus atavíos, con piedras preciosas cubiertas de oro, con una economía que vamos a analizar un poquitito más en un momento, asentada al lado de un gran río, con eh, una ciudad que influye sobre todo el resto del mundo, y en un día va a ser destruida. En un día van a venir plagas, muerte, llanto, hambre, va a ser quemada con fuego, en un día. Eso es muy repentino. Y eso obedece a su acción demoníaca, a su fornicación. Este es el juicio de Dios, hermano. Y este castigo obviamente va a ser lamentado. Hay un largo relato del lamento por su destrucción. Del versículo 9 en adelante,
hasta el 18, 19, tenemos 10, 11 versículos aproximadamente donde se menciona este lamento. Los líderes lamentarán la destrucción de la gran ciudad. Versículo 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. A nosotros durante este último verano nos tocó presenciar a través de las noticias cómo ciudades, o gracias a Dios no ciudades, principalmente cerros, bosques se incendiaban. Bueno, obviamente hubo ciudades como Valparaíso que sufrieron mucho con el tema de los incendios, principalmente Valparaíso, donde hubo mucha muerte y era terrible ver cómo ardía. Ese escenario, hermano, imagínatelo en una ciudad tan importante de influencia mundial, de influencia económica mundial, de influencia política mundial, ardiendo. Por eso los líderes van a llorar, van a estar angustiados. Los mercaderes van a lamentar el final del gran centro económico. Versículo 11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más su mercadería. Y hay un largo, versículos 12 y 13, un largo detalle, incluso el 14, de las cosas que se vendían. O sea, los mercaderes iban a esta ciudad a vender y ya nadie más les va a comprar. Perlas, lino fino, púrpura, escarlata, objetos de marfil, maderas preciosas, canela, especies aromáticas, mirra, olíbano, bestias, ovejas, caballos. O sea, el poderío económico de esta ciudad es impresionante y ahora va a estar ardiendo. Los transportistas incluso lamentarán la destrucción del gran centro de distribución. Todo se centra en este lugar. Llegan, se hacen mercaderes, se compra, se envía, se distribuye. Ya esta ciudad, con este centro religioso, con este centro de distribución, este centro económico, tanto líderes, mercaderes como transportistas lloran, lamentan que esta ciudad sea destruida. En la gran ramera, la Babilonia, donde hay una religión que fornica en contra de Dios. Y desde el cielo habrá gozo por el juicio ejecutado, no por la destrucción de las personas, sino porque Dios manifiesta el cumplimiento de su promesa. Versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ellas. Finalmente ha triunfado la justicia de Dios. Por eso hay gozo, hay alegría, porque el plan de Dios, a pesar, cualquiera podría decir, esta gran ciudad, con el poder económico, con el poder político que tiene, no va a ser destruida, pero Dios la va a destruir en función de su justicia, de su santidad, del cumplimiento de sus promesas. Por eso se habla de alégrate sobre ella, porque ha triunfado la justicia. Dios ha hecho justicia sobre ella. El castigo es completado, la destrucción será absoluta, no quedará nada de pie y ya no va a haber actividad humana en ese lugar, o sea, no va a quedar piedra sobre piedra. Va a ser una destrucción completa y total de esta ciudad. Y finalmente se justifica una vez más el castigo sobre esta ciudad en los últimos versículos. La ciudad buscó su destino por sus riquezas, por sus hechicerías y por la matanza de los santos. Versículos 23 y 24.
Dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Dios, hermanos, va a ejecutar este juicio contra esta ciudad, ciudad literal, emplazada al costado, junto al río Éufrates. Lo más probable es que sea en la ubicación donde existía la Babilonia antigua, una ciudad donde va a estar el anticristo, una ciudad de un inigualable centro económico, político, de influencia mundial, como ningún reino ha tenido sobre la tierra. Y Dios va a ejecutar el juicio, un juicio justificado, un juicio pero que va a ser de triunfo para la justicia de Dios, obviamente en cumplimiento de sus promesas, de lo que Él mismo ha revelado. ¿Qué concluimos? No va a quedar ningún vestigio de un levantamiento contra Dios. Va a ser todo enjuiciado de una manera justa y santa. Babilonia, el punto central de la humanidad, como lo mencionaba recién, esta gran ciudad con tanto poderío económico, político, no va a poder contra el poder de Dios. Y recordemos siempre, hermanos, que para interpretar las escrituras debemos primero ver lo que ellas nos dicen. No podemos entrar a decir, no, Babilonia es aquí, allá, sin ver que Dios nos ha revelado y nos ha explicado, nos ha interpretado lo que Él mismo dice respecto de la gran ramera. Por lo tanto, debemos concluir a la luz de las escrituras lo que ya he mencionado. Una ciudad literal, emplazada a un costado del Éufrates. Lo más probable es que sea eh, en los vestigios o en lo que queda de la Babilonia antigua, sin lugar a dudas, una ciudad reconstruida con mucho poderío que no haya tenido ninguna otra ciudad en la historia de la humanidad, con un nivel de maldad, de hechicería, de fornicación, no solamente en términos sexuales, sino que principalmente religiosos, en términos de que no siguen a Dios. Y en medio de eso, Dios hace triunfar su justicia, su palabra, su promesa y su ira en contra de todo lo que se levanta en contra de él. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros comprendamos lo que veíamos el día de ayer. Si todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo nosotros no hemos de vivir en una vida santa y piadosa? Una vida de espera y apresurándonos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios va a tratar con el pecado de esta manera. Y por eso oraba al inicio, y como lo he mencionado en otras sesiones, el conocer todo lo que tiene que ver con los eventos finales, tiene que ver, hermanos, con nosotros. Primero, depender más de Dios porque Él cumple sus promesas. Segundo, a vivir una vida de mayor santidad, porque Dios así trata con el pecado. Y eso es lo esencial que nos debe empujar a vivir de esta manera al conocer los eventos del final de los tiempos. Que Dios te bendiga, hermano, Dios te ayude y podamos ir comprendiendo. Nos queda poco que analizar respecto de estos eventos del final de los tiempos, pero espero que lo que hayamos visto el día de hoy sea de mucha claridad para tu vida, entendiendo que es esta ciudad, cómo es el juicio contra de ella, y ya vamos a entrar en tierra derecha para llegar a ese estado eterno que es lo que nosotros anhelamos. Te invito a que inclines tu rostro, vamos a orar para dar gracias por la sesión de esta noche. Padre bendito, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia, por tu provisión. Te bendecimos, Dios amado, por este tiempo de poder analizar, mirar tu palabra de una manera quizás más general, no tan profunda, pero que sin lugar a dudas nos ayuda a comprender cuáles van a ser los eventos del final de los tiempos. Te rogamos, como al inicio, que todo esto nos ayude a vivir en santidad, preparándonos, apresurándonos
alistándonos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nosotros vamos a ser espectadores desde lo externo de de estos juicios, todas estas acciones que tú vas a tomar. Porque nuestra confianza está en que nosotros vamos a estar junto a ti en el cielo, adorándote por los juicios que tú vas a realizar sobre los moradores de la tierra. Te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, te exaltamos y te honramos. Todo a través de tu Hijo Jesús. Amén.